Buenos días a todos, bienvenidos, gracias por la espera. Mi nombre es Javier Musi, yo soy gerente de marketing de Exxon. Me acompaña hoy el ingeniero Maximiliano Midowski, del área de ingeniería. Y hoy vamos a estar hablando del sistema SVG de Exxon. Es un sistema para evitar multas, pero bueno, de esto nos va a comentar bien Maximiliano. La presentación dura 15, máximo 20 minutos. Recuerden que después, bueno, de terminado el webinar, entre hoy y mañana vamos a estar mandándoles un mail a todos los que participaron con la presentación y la grabación del webinar. Y a su vez también vamos a estar poniendo dentro del chat los que quieran ir haciendo preguntas y respuestas a través a medida que vaya hablando y presentando Maximiliano. Pueden ir preguntando a través del chat que les vamos a ir respondiendo. De todas formas, al finalizar la presentación, vamos a hacer también una ronda de preguntas y respuestas. Y también tenemos el sorteo de un obsequio sorpresa, que es en una tablet de Exxon, vamos a decir. Ya no es más sorpresa. Ya no es más sorpresa, ya lo vamos a decir. Pero tienen que estar presentes para poder recibirla. ¿Estamos en? ¿Sí? Bueno. Perfecto. Entonces vamos a empezar con la presentación. ¿Sí? Muchas gracias, Javier. Bienvenidos a todos. Bueno, ahora en unos minutitos vamos a pasar la presentación en sus pantallas y bueno, ahí ya voy a comenzar a comentarles sobre esta nueva solución, para qué sirve. Lo primero que les quiero comentar es que, bueno, todo esto se dispara a través de una nueva resolución del ENRE, que lo que hace es, de alguna manera, modificar el factor de potencia que tiene permitido a los usuarios tener sin tener sanciones adicionales ni multas. Es una nueva resolución. Ahora, ahí creo que ya estamos viendo la presentación en pantalla. Vamos a arrancar y voy a arrancar justamente hablando de eso, de la nueva resolución que sancionó el ENRE en febrero de este año, donde lo que hace es elevar el factor de potencia mínimo permitido de 0,85 a 0,95. Probablemente algunos de ustedes no sepan de qué estamos hablando con factor de potencia, no se hagan problema. Ahora se los voy a comentar y van a tener una noción básica, van a entender de qué estamos hablando, ¿sí? Para poder también entender cómo pueden hacerle frente a este nuevo requerimiento más, digamos, de alguna manera más restrictivo que el que teníamos hasta febrero de este año. Lo importante es que, a pesar de que el factor de potencia ya fue modificado, esto entra en vigencia recién a partir de octubre-noviembre. Iba a entrar en vigencia a partir de junio y por eso habíamos, de alguna manera, planificado este webinar para junio para comentarles esto, pero bueno, ahí el ENRE lo aplazó hasta octubre-noviembre, pero sí tengan en cuenta que aquellos que van a querer corregir este tema lo tienen que hacer antes de ese mes, porque ahí ya van a aplicar los recargos y las sanciones. Y hablando de recargos y sanciones, voy directamente a un cuadro que a mí me parece bastante didáctico, de alguna manera, muy visual. Yo lo que les armé acá es un desglose de consumo de un usuario que es tarifa 3, en este caso es una industria, podría ser una fábrica, por ejemplo, ¿sí? Que tiene un consumo de energía considerable, es una industria, no es un hogar. Y vamos a ver 4 ejemplos. Cada uno de los ejemplos tiene la misma cantidad de consumo de energía, pero tiene diferente factor de potencia. Ahora van a entender por qué tiene diferente factor de potencia. Lo importante es que ustedes vean acá el impacto económico. En el cuadro de la izquierda, arriba, ustedes van a ver que el usuario tiene un factor de potencia prácticamente ideal. Entonces él paga solo la energía que consume, que en este caso, para una factura de mayo de este año, era un poco más de 9 millones de pesos. Como el factor de potencia no es completamente ideal, no es 1, sino que es 0,99, que es un factor de potencia realmente muy bueno, la diferencia del factor de potencia solamente le impacta en menos de 500.000 pesos para esta factura. Pero vayamos ahora al ejemplo que está a la derecha arriba. También es un factor de potencia bueno, no es ideal, pero ya vemos que el costo de la factura se incrementó y llega a los 10.300.000 pesos, donde más de 1,5 millones es de un exceso de consumo por factor de potencia. Acá todavía no tenemos penalizaciones, ¿sí? Esto es un exceso de consumo para aquellos que entienden lo que es la corriente reactiva, y ahora después de la presentación todos lo van a entender. Lo que hace acá la empresa es cobrar la corriente reactiva que uno consume pero que realmente no utiliza.
Cuando vamos al cuadro de la fila inferior a la izquierda, ya estamos en un factor de potencia que roza lo permitido, porque hasta febrero estaba permitido, pero a partir de ahora de la nueva resolución ya no está permitido. Es un factor de potencia que está en infracción, por decirlo de una manera, y ya aplican multas. Y fíjense cómo cambia el costo de la factura, ¿sí? Que se va a casi 13 millones de pesos. Dentro de ese importe, 4.300.000 pesos lo componen recargos por energía adicional de factor de potencia y penalizaciones que ustedes pueden ver en el detalle del cuadro que yo les armé. Y ya cuando vamos al caso, al peor de los casos que tenemos acá, que es el cuadro inferior a la derecha, es un factor de potencia realmente malo, pero muchos usuarios hoy tienen ese tipo de factor de potencia, ¿sí? Fíjense que la factura terminó ascendiendo a más de 17 millones de pesos, donde la mitad del consumo es justamente recargos y penalizaciones con la nueva modalidad por tener un factor de potencia tan lejos de lo ideal, ¿sí? Y bueno, esto de esta manera nos afecta. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Si nosotros de alguna manera corregimos el factor de potencia, podemos llegar a ahorrarnos hasta el 50% del costo de la factura eléctrica, dependiendo de nuestro perfil de consumo y la calidad de nuestro consumo de energía eléctrica. Hablemos un poquitito para que aquellos que no conocen entiendan a qué me refiero cuando hablo de factor de potencia. Factor de potencia es un parámetro que manejamos en energía eléctrica de alguna manera para cuantificar la calidad de la energía eléctrica que estamos consumiendo. Es decir, qué tanto yo desperdicio la energía que consumo y qué tanto también afecto a la red del prestador de energía eléctrica cuando me da energía eléctrica. Tengamos en cuenta que todos los usuarios que estamos consumiendo energía de la red eléctrica estamos conectados a la misma red y estamos conectados a la energía que nos provee el distribuidor. Nosotros como usuarios podemos afectar al distribuidor y a su energía eléctrica de acuerdo a nuestro perfil de consumo y por eso es que al prestador de energía eléctrica le interesa mucho que nuestro factor de potencia sea bueno. Bien, el factor de potencia lo componen principalmente dos componentes, valga la redundancia. Uno es el desfasaje de la frecuencia en la corriente, a lo que llamamos coseno phi, para aquellos que lo entienden. Para que lo entienden lo vamos a explicar ahora. Y la otra es la distorsión armónica, que es cómo afectamos la onda de la energía eléctrica, que también lo vamos a explicar. Pero esos son los dos componentes que afectan al factor de potencia. En cuanto al coseno phi, tengo que explicarles para que lo entiendan de manera muy básica. Nosotros consumimos corriente. Parte de la corriente que consumimos la utilizamos eficazmente en convertirla en trabajo cuando utilizamos un motor, calor cuando utilizamos algún equipo de calefacción o luz cuando utilizamos algún equipo de iluminación. Pero estos equipos no son ideales y muchas veces desperdician corriente eléctrica, por decirlo de una manera muy sencilla. Esa corriente eléctrica que desperdician, la compañía eléctrica la puede medir y a eso se le llama corriente reactiva. Corriente activa va a ser la corriente que nosotros utilizamos eficazmente y corriente reactiva es la corriente que nosotros desperdiciamos, ¿sí? Esto lleva, por supuesto, una explicación mucho más detallada, pero esto es de manera sencilla para explicarlo. Ahora bien, la relación que tienen la corriente reactiva con la corriente activa, a eso se lo cuantifica con un parámetro que se llama coseno phi. ¿Por qué? Porque esas dos corrientes se miden en un ángulo, la suma vectorial da la potencia aparente, no quiero entrar en ese detalle, pero de alguna manera, mientras el coseno phi sea más grande, más eficiente va a ser nuestro consumo. Es decir, mientras más corriente reactiva, que es la que desperdiciamos, estemos generando, menor va a ser nuestro coseno phi. Y mientras menor sea nuestro coseno phi, menor va a ser nuestro factor de potencia, que es lo que va a fijarse la compañía eléctrica para aplicarnos sanciones si es que corresponden y nos va a terminar cobrando siempre, en todos los casos, esta corriente reactiva que nosotros consumimos, pero que no utilizamos. El otro factor del que le hablé es la distorsión armónica o distorsión armónica total. Bueno, ¿qué es la distorsión armónica? Para aquellos que entienden un poco de energía eléctrica, la energía eléctrica que nosotros consumimos en nuestros hogares, en las industrias, en las construcciones edilicias en general, es corriente alterna. La corriente alterna viene en forma de onda, con una onda que llamamos onda sinusoidal. Si ustedes ven el gráfico, esa curva verde que ustedes ven en el gráfico,
es la onda ideal con la que el distribuidor eléctrico nos entrega la corriente. Pero al utilizarla nosotros, con nuestros circuitos electrónicos, inevitablemente y de manera involuntaria, generamos corrientes parásitas. Corrientes parásitas que inyectamos a la red y que van en frecuencias similares, pero distintas, a la frecuencia que nos proporciona el distribuidor de energía eléctrica. Como ustedes pueden ver, por ejemplo, la curva roja. La curva roja es una corriente parásita a la que nosotros llamamos armónicos. Estos armónicos deforman la onda sinusoidal pura que nos da el distribuidor y resultan en la onda negra que ustedes pueden ver en el gráfico, que es una onda que difiere de lo ideal. Por eso también nos genera una diferencia a la calidad de consumo de energía eléctrica y eso también afecta al factor de potencia, lo cual termina siendo reducido y, bueno, por supuesto, en incrementos de costos en la factura eléctrica. Ahora bien, para resumir y haciéndolo muy sencillo, el factor de potencia termina siendo afectado por dos causales principales. El principal, el coseno phi, que les acabo de explicar de qué se trata. Y el otro, la distorsión armónica o distorsión armónica total, que es lo que les acabo de comentar. Ahora bien, hasta ahora, ¿cómo se corregía el factor de potencia? Mejor dicho, hasta hace unos años atrás. La solución más común y la que muchos de ustedes quizás hasta escuchado o conozcan incluso en detalle, son los viejos bancos de capacitores. Los viejos bancos de capacitores fueron una solución que fue muy útil varios años atrás y lo que hacían era corregir en gran medida el coseno phi. No podían corregir la distorsión armónica y el coseno phi tampoco lo podían corregir por completo porque corregían solo las cargas inductivas, ¿sí? Cuando los equipos generan una diferencia de corriente y generan corriente reactiva, esto se causa por dos tipos de cargas, cargas inductivas y cargas capacitivas. Los bancos de capacitores podían corregir las cargas inductivas, con lo cual no corregían por completo el coseno phi y no podían corregir la distorsión armónica. Después vinieron los filtros activos de potencia para corregir el coseno phi, ya eran más eficientes, y filtros activos de frecuencia para corregir la distorsión armónica. El problema es que eran dos equipos distintos. Para corregir el coseno phi por completo teníamos que utilizar los dos en la misma instalación eléctrica y eso era muy complejo. Muchas veces no funcionaban los dos bien juntos, era costoso, era aparatoso. Y bueno, la evolución de esas soluciones es lo que tenemos acá. El filtro, los sistemas SVG que yo les voy a comentar ahora. ¿Qué es un sistema SVG? Bueno, es un sistema integrado que tiene en su interior filtros activos de potencia, filtros activos de frecuencia y tiene una computadora que los coordina y los hace trabajar juntos de manera óptima. Y eso es la gran ventaja que tiene este equipo. Es decir, en un principio, al tener las dos soluciones en este equipo, es una solución mucho más compacta, también es mucho más económica, ¿sí? Y además, lo más importante es que soluciona el problema de que estos dos filtros puedan funcionar juntos al mismo tiempo en una instalación eléctrica domiciliaria, industrial o la que se quiera aplicar. ¿De acuerdo? A ver, solamente para hacer un repaso y veamos qué tan conveniente son estos equipos SVG comparado con la solución clásica que conoce la mayoría de la gente, que son los bancos de capacitores. Yo acá les detallé algunos puntos que creo son los más importantes. Estos equipos están siempre en el punto de ajuste. ¿A qué me refiero? Estos equipos vienen provistos con estos transformadores que van a estar censando la energía eléctrica que consumimos en todo momento, en tiempo real. Y en cuestiones de microsegundos, pocos microsegundos, va a corregir de acuerdo con el punto de ajuste correcto en cada momento. Con lo cual, con estos equipos es muy fácil llegar a un factor de potencia ideal, un factor de potencia de 1, cosa que con un banco de capacitores no se puede porque no están en el punto de ajuste todo el tiempo, tiene un punto de ajuste aproximado. El tiempo de respuesta de estos equipos, como les comentaba, es de microsegundos, es muy rápido, es mucho mejor que el de los bancos de capacitores. Elimina las resonancias, que es algo que los bancos de capacitores no podían hacer. Corrige cargas inductivas y capacitivas, como yo les comentaba hace un rato. Los bancos de capacitores son las inductivas. Corrigen distorsión armónica, que cuando teníamos bancos de capacitores teníamos que cargar otro equipo, que es un filtro de potencia, un filtro activo de frecuencia, que es un equipo muy costoso. Solo ese equipo cuesta lo mismo o más que este producto, como para que se den una idea.
Este producto es sumamente compacto, es más compacto que los bancos de capacitores, no lo afectan las variaciones de tensión, a diferencia de los bancos de capacitores que sí son afectados, y la vida útil de estos equipos, al no depender de grandes capacitores, como dependían los bancos de capacitores, es mucho más prolongada, de 2 a 3 veces comparado con los bancos de capacitores. Además, los SVG no requieren de mantenimiento, que es un punto muy importante para este tipo de equipos. Este equipo tiene además 2 ventajas adicionales a los bancos de capacitores y a los filtros activos de potencia y frecuencia. Tiene la capacidad, este modelo específico, muchos SVG no lo tienen, este modelo específico sí lo tiene, de poder compensar el consumo entre fases. En las instalaciones trifásicas, que van a ser la mayoría de las instalaciones donde se van a estar instalando este tipo de equipos, los usuarios generalmente, muy generalmente, tienen las fases desbalanceadas, es decir, consumen más de una fase que de otra, ¿sí? Esto es un problema, termina siendo un problema porque a los distribuidores eléctricos de alguna manera les complica bastante este factor y pueden imponer multas por esto. Y también cuando nosotros tenemos una fase muy cargada, aunque estemos dentro de la potencia contratada, podemos generar algún daño en esa fase, algún daño en los cables, en los conductores, en los dispositivos de protección, que eso nos puede terminar afectando al funcionamiento de nuestros sistemas eléctricos. Con este equipo, ese problema está resuelto, porque este equipo lo que hace es tomar la carga de las fases más cargadas y las transfiere a las fases menos cargadas. Con lo cual, de este equipo, aguas arriba hacia la red, todo lo que es el desbalanceamiento de las fases queda resuelto. Ustedes pueden ver en la pantalla que yo les muestro, estas son mediciones reales de este mismo equipo, ¿sí? Como en el cuadro de la izquierda, en la parte del consumo, están las fases desbalanceadas. Podemos ver que una está a 6,7 kilowatts y la otra a 3,8. Y ven que cuando este equipo está en funcionamiento, agua hacia arriba, hacia la red eléctrica, balanceó las 3 fases en 5,2 kilowatts. Esto es sacado de la pantalla del equipo, ¿sí? En funcionamiento real. Bien, la otra de las ventajas que tiene este equipo, comparado con los bancos de capacitores y los filtros activos, es que este equipo tiene una computadora dentro. Al tener una computadora, yo puedo manejar un registro, que este equipo ya viene provisto, un registro de todas las novedades y particularidades de mi sistema eléctrico, lo que yo estoy consumiendo, lo que el prestador me está de alguna manera suministrando. Todo esto queda guardado en un registro y yo a través de la pantalla táctil que tiene el equipo puedo ingresar y ver todos esos detalles. Aparte, algo muy importante, vemos en el cuadro de la derecha, este equipo viene provisto también con función de alarma y advertencias. ¿Sí? Cuando hay algún tipo de novedad fuera de lo normal en la red eléctrica o en mi consumo, el equipo emite una alerta sonora y deja un registro guardado, ¿sí? En la memoria del equipo al que yo voy a poder acceder a través de la pantalla táctil. De esta manera, yo puedo tener una alerta temprana de cualquier problema que puedo llegar a tener en la red eléctrica o en la instalación dentro de mi industria, domicilio o comercio. Esto realmente es muy, muy útil y los bancos de capacitores lo tienen y la mayoría de los filtros activos tampoco lo tienen. Bien, ¿cómo viene este equipo? ¿Cómo es que se monta? ¿Cómo es que se instala? Bueno, es muy versátil. Nosotros tenemos 2 modalidades para este equipo. Una que es la que estamos viendo acá al lado mío, que es el equipo rackeable. Ustedes pueden ver en pantalla que este equipo se puede colocar en un rack, varios módulos a la vez. Esto está pensado para soluciones realmente muy grandes, arriba de 200, 300 kilobar de corrección. Para aquellos que no entienden un poco de esto, es para usuarios que tienen más de 200, 300 kilowatts de potencia contratados, ¿sí? Podemos tener soluciones para usuarios que tienen hasta más de 1 megawatt contratado. De esta manera, en un solo gabinete, con varios equipos funcionándose en paralelo, a través de una única pantalla centralizada, ¿sí? Como si fuera todo un equipo consolidado. Esto es muy importante. De esta manera yo puedo poner varios módulos en una sola unidad y puedo manejar mi solución de esta manera, ahorro espacio, es más práctico y tengo toda la información centralizada en un solo lugar. Pero también tenemos la disposición de montaje en pared para usuarios, digamos, más chicos, usuarios medianos, que tienen consumos entre 30 y 300 kilowatts de potencia. Podemos poner 1, 2, 3, hasta 4 equipos montados en pared en paralelo y estos equipos vienen provistos ya con su propia pantalla, con lo cual ya tenemos en el mismo equipo la pantalla y toda la información. ¿Sí? Entonces, como un resumen, para aquellos usuarios que están por debajo de 300 kilowatts, seguramente lo ideal es montar entre 1 y 3 equipos en pared,
¿sí? Para usuarios de hasta 150 kW de potencia con un solo equipo les alcanza. Y para usuarios más grandes, ya industrias grandes, ¿sí? Podemos utilizar la solución rackeable en una sola unidad, también muy compacto y muy conveniente. Ventajas de este equipo SVG, de la nueva tecnología que estamos trayendo hoy al mercado local. Bueno, algunas ya se las había comentado. Compensación de potencia reactiva total por arriba de 0,99, lo que nos va a llevar a un factor de potencia muy, muy cercano a 1 y nos va a reducir todas las penalizaciones y la gran mayoría de los costos adicionales que nos da la corriente reactiva. Corrección continua, sin escalones, esto gracias, les comentaba, al sensado en tiempo real con los transformadores, ¿sí? Por supuesto que compensa, como les había dicho, corriente capacitiva e inductiva, esto lleva al factor de potencia a 1. El tiempo de respuesta al orden de los microsegundos, yo ya se los había comentado, este equipo realmente es muy rápido, trabaja de manera prácticamente instantánea. Corrección individual de cada una de las fases, este equipo tiene la capacidad, así como vimos que compensaba el consumo de fase, corrige el factor de potencia de manera individual por cada una de las fases. La presentación es versátil, se lo comentaba, pueden ser equipos rackeables para necesidades grandes, equipos de montaje en pared, para clientes que tienen menor necesidad de consumo. La compensación ajustada, es decir, que no genera compensaciones adicionales a diferencia del banco de capacitores. Y el dimensionamiento es optimizado porque lo podemos ir armando con módulos de distintas medidas para llegar a la compensación exacta de cada necesidad. Por supuesto, y para mí la mejor de las ventajas, la dejé para lo último, todas las soluciones en un solo equipo. Es decir, corrige coseno phi, corrige distorsión armónica total y también hace compensación de fases en un mismo equipo. ¿Dónde podemos utilizar este equipo? ¿Dónde lo sugerimos? Bueno, principalmente los usuarios que suelen tener más necesidades de estos equipos son empresas de energías, todo tipo de industrias, aquellos usuarios que tienen instalaciones de energías renovables, centros comerciales, comercios, empresas, usuarios en general. Lo importante es que nosotros vamos a poder ver de una manera muy sencilla en la factura eléctrica que nos da el distribuidor la corriente reactiva que estamos consumiendo. Para todos aquellos usuarios que son tarifa 2, tarifa 3, la empresa les detalla la corriente reactiva en la factura eléctrica y les da también un valor de factor de potencia. Si ustedes ven que su factor de potencia no es cercano a 1, es decir, que está en 0,95, 0,96 o menos de eso, esto es una solución para ustedes, ¿sí? Y si ustedes ven que la corriente reactiva que les están cobrando es un costo considerable para ustedes, esta solución es ideal para ustedes. Eso es lo que se tienen que fijar. Solamente un poco para terminar, contarles que este producto, algo que para mí es muy importante, tiene todas las certificaciones necesarias para dejarnos tranquilos que es un producto seguro y que va a funcionar bien. Cuenta con certificación de compatibilidad electromagnética, cuenta con certificación de seguridad eléctrica y cuenta con certificación de uso. Además, también este producto cuenta con la certificación de Unión Europea. Y bueno, traté de hacerlo lo más sencillo, lo más breve posible para no ocupar demasiado tiempo. Y hasta aquí la presentación de cuál es la nueva resolución del ENRE, qué significa factor de potencia, coseno phi, distorsión armónica y cómo podemos corregir estos parámetros cuando la solución ideal, más moderna y más adecuada del mercado hoy en día son los equipos SVG.